vamos a explicar cómo dividir las vías de subgraves y satélite en nuestro show a través de la manera más primitiva, que era a través de un crossover. Recordemos que en los años 60 ya vimos en algunos vídeos como en los Beatles, donde todavía no se dividían las vías y simplemente teníamos unas cajas de altavoces que reproducían todo el rango de frecuencias. Allá por los años 70, lo primero que empezó a aparecer para dividir las vías y poder enviar la señal tanto a las cajas satélite como a los subgraves era un crossover analógico, como el que tenemos aquí, un crossover analógico, en este caso estéreo. Fijémonos que la señal estéreo de la consola se enviaba a este crossover y luego el crossover lo que hacía era en estéreo, fijémonos, dividir la señal izquierda en la señal para la caja satélite de 100 Hz hacia arriba aproximadamente, y luego tenía otra salida dedicada de subwoofer, en este caso de canal izquierdo, para reproducir de 100 Hz hacia abajo. Y lo mismo ocurría con el canal derecho. Aquí lo podemos ver, salida satélite y salida de subwoofer. Y así fue de la manera primitiva allá en los años 70, cuando se empezaron a dividir las vías del sistema de altavoces. Pero luego se dio el siguiente paso, y es, todavía con crossovers analógicos, se empezó a utilizar una salida dedicada de subgraves. Eso quiere decir que esta salida de subgraves va a realizar una suma de las entradas left y right, las va a sumar y va a entregar una señal monofónica a todos los cajones de subgraves. Esto empezó a estandarizarse sobre todo cuando aparecieron las técnicas de subgraves que conocemos, ya que si recordamos, al poner los subgraves en L y R de la manera primitiva, empezábamos a tener cancelaciones en la zona de audiencia. Por tanto, cuando ya queríamos utilizar 2, 3 o 4 cajones juntos para así evitar cancelaciones, en este caso dos señales iguales del mismo nivel y en fase suman más 6 decibelios, pues al ponerse ya juntos podíamos tener mayor presión sonora y evitar cancelaciones, y eso lo hacíamos a través de una salida dedicada de subgraves filtrada con un filtro pasabajos y que sumaba las señales L más R, y que nos permitía enviar la misma señal a todos los cajones de nuestro concierto, de nuestro espectáculo. Por tanto, vamos a explicar esta manera de trabajar con el subgrave con señal monofónica, con un crossover analógico, mucho antes de los procesadores de sistemas digitales y de las salidas filtradas dedicadas de las consolas de mezclas actuales. Vamos allá. Fijémonos, aquí podemos ver el diagrama de bloques del crossover y podemos ver cómo entra la señal izquierda, input left e input right, y luego a continuación fijémonos, pues lo primero que tenemos es un filtro pasaltos, un filtro subsónico con una frecuencia de corte de 15 Hz para proteger el sistema, las etapas de potencia y las cajas de altavoces, para que no llegue a ellas ninguna frecuencia por debajo de 15 Hz. Pero luego fijémonos, cada canal, el izquierdo y el derecho, se dividen en vía de agudos HP filter, con un filtro pasaltos para las cajas satélite y un filtro pasabajos para los subgraves. Y lo mismo el canal derecho, se divide con un filtro pasaltos, se envía la señal a la salida de satélite, y con el pasabajos se envía a los subwoofers. Fijémonos, si seguimos la señal, por ejemplo, del canal izquierdo, vemos como al final ese filtro pasaltos llega hasta la salida satélite, y vemos como el filtro pasabajos, low pass filter, llega hasta la salida L subwoofer. Y lo mismo ocurre con el canal derecho, satélite y pasabajos para subwoofer. Pero además, en este caso, vamos a utilizar, como hemos dicho, la salida monofónica de subwoofer, que si nos fijamos tiene aquí el símbolo del sumatorio, que lo que hace es tomar la señal de subgraves izquierdo left y la señal de subgraves del canal derecho right, y como vemos la suma en una única señal monofónica de subgraves subwoofer mono left más right, y que es la que vamos a utilizar para realizar este vídeo, este show. Muy bien, pues vamos a empezar con las conexiones. Empezaremos con nuestra fuente sonora, en este caso va a ser un teléfono móvil que hemos conectado a una entrada de línea estéreo, canales 7 y 8 de la consola, y que saldrán por el main mix estéreo left
y right. Por tanto, tomamos primero el main mix left con un XLR y lo vamos a llevar hasta la entrada input left de nuestro crossover, concretamente aquí. Muy bien, y ahora hacemos lo mismo con la salida derecha main right, que nos la llevamos hasta la entrada derecha de nuestro crossover, ya que si recordamos es un crossover estéreo. Muy bien, hasta el input right, ya lo tenemos. Hecho esto, vamos a llevarnos ahora la salida output left satélite hasta la tapa de potencia de las cajas satélite, concretamente al canal left o canal A. Aquí tenemos nuestra tapa de potencia y vamos a conectarlo a la entrada, como vemos, input o channel A. A continuación haremos lo mismo pero con la salida derecha output right satélite y lo llevaremos al otro canal de esa tapa de potencia satélite, a la entrada input B. Muy bien, ahora ya la señal del crossover ya viene filtrada, le pondremos un filtro pasaltos para las cajas satélite y aquí llegará esa señal ya filtrada a los canales A y B para el satélite A y satélite B o main left y main right. Por tanto, ahora vamos a tomar los Spicon o conectores de potencia para llevárnoslo hacia estas cajas. Tomaremos el Spicon para la salida de canal A, que tenemos aquí abajo, y el del canal B. Como vemos, en esta tapa de potencia están cambiadas las letras. Tenemos el canal A abajo y el canal B aquí lo tenemos arriba. Muy bien, pues si nos fijamos, ahora tenemos que el Spicon de la tapa de potencia canal A va a esta caja de altavoces. Muy bien, ya lo tenemos en cualquiera de los dos Spicon, y la salida de potencia de la tapa canal B para satélite lo ponemos en esta otra caja que sería el main right. Muy bien, hecho esto, vamos ahora también a conectar nuestra señal de subgraves. Muy bien, pues ahora vamos a tomar la salida dedicada monofónica L+R de subwoofers, filtrada con pasabajos, y nos la llevaremos hasta la entrada de la tapa de potencia de subgraves que tenemos aquí abajo. Concretamente lo vamos a conectar a la entrada input del canal A, channel A, que tenemos aquí en esta tapa de potencia de subgraves H4000 de Das Audio. Y ahora, como lo que queremos es enviar esta misma señal monofónica filtrada de subgraves hacia los dos cajones, vamos a configurar el modo de trabajo de la tapa de potencia en modo paralelo, tal y como hemos explicado en otros vídeos, para poder llevar esa misma señal hacia las salidas de potencia A y B, hacia estos dos conectores Spicon A y B. Por tanto, tomamos una herramienta, una llave o, en este caso, pues un destornillador, y ponemos el conmutador del modo de trabajo, en vez de en modo estéreo, lo ponemos a la izquierda en modo paralelo. Muy bien, ahora por tanto estamos enviando esa señal monofónica de subgraves hacia las dos salidas de speaker output, Spicons A y Spicon B. Por tanto, tomamos ahora dos conectores, dos cables Spicon, y los conectamos aquí en la salida Spicon A para el primer cajón y en la salida Spicon B, canal B de potencia, hacia el otro cajón, que van a reproducir la misma señal de entrada del canal A, la suma monofónica de subgraves L+R filtrada con un pasabajos. Muy bien, ya lo tenemos. Vamos ahora hacia los cajones. Aquí lo tenemos, pues conectamos un Spicon del canal A un cajón, ya lo tenemos, al cajón izquierdo, y el Spicon del canal B lo conectamos al Spicon del otro cajón, el derecho.
Recordemos que los dos están recibiendo la misma señal de la entrada A de la etapa de potencia, ya que estamos trabajando en paralelo. Recordemos que hemos de conectarlo cualquiera de los dos Speakon, ya que están linkados. A este no, ya que esta es una salida de satélite, por tanto la vamos a obviar. Muy bien, pues ya tenemos las conexiones. Vamos ahora a encender las etapas y probar si funciona. Muy bien, pues vamos a realizar ya la prueba de sonido. Tenemos aquí nuestra fuente sonora, un teléfono móvil que hemos conectado a los canales 7 y 8, canal estéreo. Fijémonos que como este canal estéreo no tiene ganancia de entrada, pues siempre importante trabajar con la fuente sonora al máximo, con el teléfono móvil con el volumen al máximo. Y vamos a subir ya este potenciómetro, equivalente al fader deslizante de otras consolas. Lo dejaremos más o menos en la U, ganancia unidad. Y subiremos también ya el main mix. Y vemos que sí, que está saliendo señal. Muy bien. Pues lo que vamos a hacer ahora es ver cómo esta señal viaja hasta el crossover, que vamos ya a encenderlo. Vamos a establecer una frecuencia de cruce, lo que se llama crossover frequency, es decir, hay que establecer la frecuencia del filtro pasabajos para los subgraves y del filtro pasaltos para los satélites. Normalmente pues se suele dejar en torno entre 80 y 120 hercios, por ejemplo en este caso pues lo dejaremos en unos 100 hercios, ahí lo tenemos, y ya las señales viajarán por la parte trasera, como sabemos, hacia las cajas satélite y también hacia la salida subwoofer. Muy bien, si ahora encendemos las etapas de potencia de los satélites y probamos primero el canal izquierdo, main left. Muy bien, vemos que funciona perfectamente. Caja izquierda, main left. Probamos también, hacemos el chequeo de la caja derecha, canal B, main right. Muy bien. También funciona perfectamente. Y ahora vamos a la salida de subgraves. Encendemos la etapa de potencia de mayor potencia, que es esta más grande, la H4000 de DAS, y probamos los dos cajones. Recordemos que están reproduciendo la misma señal desde la salida monofónica filtrada del crossover. Probamos el cajón de la izquierda. Muy bien. Y vemos que funciona perfectamente. Cajón izquierdo. Y ahora el cajón derecho. Y vemos que también funciona perfectamente. Muy bien, reproduciendo ambos la misma señal monofónica. Y ahora vamos a probarlo todo. Lo ponemos a poquito nivel, ya que estamos dentro de un instituto, y subgraves. Muy bien. Fijémonos. Pues ahora lo que vamos a hacer es regular con este potenciómetro desde el propio crossover, ya con las etapas teóricamente al máximo, que es como les gusta a los empresarios, al máximo. Vamos a regular el nivel de cada una de esas vías desde el propio crossover. Fijémonos que tenemos un potenciómetro subwoofer output con este potenciómetro para las vías de subgraves, para los dos cajones, y tenemos un potenciómetro satélite output para la vía de medios agudos que tenemos aquí arriba. Vamos a probar. Le damos al main mix, lo subimos, y si queremos más satélite, ahí lo tenemos. Si queremos menos, lo bajamos. Y si queremos más subgraves, lo regulamos desde aquí. Más subgraves, sin subgraves. Ahí lo tenemos, más subgraves. Y vamos ahora también a probar lo siguiente. Fijémonos, vamos a apagar ahora la vía de satélites medio agudos y vamos a comprobar con los subgraves cómo deberíamos filtrar la señal. Fijémonos, si ponemos la frecuencia de cruce en 100 hercios, vemos que se escucha la percusión
la batería, por ejemplo el bombo y el bajo, pero si empezamos a subir la frecuencia de cruce, 200, 300, vemos cómo empieza a colarse la voz. Esto significa que tendríamos un mal filtraje, un mal filtrado de la vía de subgraves y de los satélites. En este caso solo estamos escuchando los subgraves. No se permite, no deberíamos dejar que entrara aquí la voz para nada. Queremos que sea un bajo claro, contundente, solamente con los instrumentos que reproducen frecuencias por debajo de 100 Hz. Aquí lo tendríamos perfectamente filtrado. Muy bien. Pues hecho esto, escuchamos ya las dos vías, subgraves y también satélite. Muy bien, pues ya hemos aprendido a enviar la señal desde nuestra consola a las cajas satélite y a los subgraves de la manera más primitiva a través de un crossover estéreo, en este caso utilizando una salida dedicada monofónica para los subgraves.